Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a resolver cuestiones PAU de física. Concretamente estamos en el examen de junio de 2014 en la opción A y nos encontramos con una cuestión que aparece muchísimas veces, que es la famosa doble rendija de Young, en la que suele aparecer fundamentalmente en la parte de cuestiones y no en la de problemas. Bien, y nos dice, explique apoyándose en los dibujos que considero oportuno el fenómeno de interferencia de ondas. Y no olvide utilizar el experimento, ¿vale? ¿En qué se basa el fenómeno de interferencia de ondas? Pues recordemos que cuando dos ondas se encuentran, interfieren. Pero para poner de manifiesto esta interferencia, es súper importante que las ondas sean coherentes. Y lo escribes en el examen. ¿Qué significa que dos ondas sean coherentes? Que sus frecuencias sean iguales. ¿Por qué es tan importante que las ondas sean coherentes? Porque en ese caso el desfase delta que hay entre las dos ondas, y que es lo que provoca el fenómeno de interferencia, solo depende de la diferencia de caminos, de x2 menos x1. Y eso es lo que permite ponerlas de manifiesto. No significa que cuando dos ondas no sean coherentes no haya interferencia, claro que las hay. Lo que pasa que sería casi sería imposible de observar. Bien, recordemos que la intensidad resultante se podía escribir como 2i más 2i coseno de delta, siendo delta, dentro de este requisito inicial, 2pi entre lambda x2 menos x1. Y entonces, dependiendo del punto en el que me encuentro, los valores oscilan entre un máximo que aparece cuando coseno de delta sea 1, y ya hemos estudiado un montón de veces lo que significa eso, y para el valor máximo, la intensidad resultante máxima sería entonces 4i. Y un valor mínimo que aparece cuando coseno de delta sea menos 1. De tal manera que me va a quedar 2i menos 2i que vale 0. Ojo, detalle importante. El fenómeno de interferencia no significa que o bien vale 4i o bien vale 0. No. Significa que la intensidad está variando entre 0 y 4i. Eso es lo que significa. Pasando evidentemente por todos los valores. Bien, y en el caso concreto de la doble rendija de Young, ¿en qué consiste la doble rendija de Young? En la doble rendija de Young queremos poner de manifiesto que dos focos coherentes luminosos provocan el fenómeno de interferencia. Como es muy complicado conseguir dos focos coherentes luminosos, lo que hacemos es, en una pantalla, en una pared, abrir dos agujeritos, dos aperturas, S1 y S2, que estén muy próximas. Es decir, hay una condición aquí que va a ser, después se va a poner de manifiesto, que va a ser indispensable. Y es que la distancia sea muy pequeña, la distancia entre las aberturas. Bien, esos dos focos, detrás se pone una fuente luminosa, de tal manera que esos dos focos, como lo que están reproduciendo es la luz que sale de esa fuente luminosa, se comportan como focos coherentes. Y a una gran distancia, en este caso L, como están viendo ahí, se coloca una pantalla, y sobre esa pantalla, a las distintas alturas ahí, voy a observar los fenómenos de interferencia. Y el criterio a aplicar es el mismo, chicos. Interferencia resultante es 2i más 2i coseno de delta. Aquí delta sería 2pi entre lambda x2 menos x1, siendo x2 el camino que tiene que recorrer el rayo de luz que sale de la abertura 2, y siendo x1 el camino que tiene que recorrer el rayo que sale de la abertura S1. Bien, ya hemos comentado en varias ocasiones que esa resta, si yo a toda esta distancia x2 le resto toda esta distancia x1, lo que sería como trazar aquí un arco de circunferencia, sería como trazar ahí ese arco de circunferencia y sería quitar este pedazo. Pues cuando la distancia L es muy grande, es obvio que ese arco coincide con esta distancia que están viendo aquí, como trazar la perpendicular, de tal manera que ahí se forma un triángulo rectángulo. Observen que en ese triángulo rectángulo
este triángulo rectángulo que voy a sacar aquí ahora, la hipotenusa sería este lado, D minúscula. Lo voy a poner aquí afuera para que lo vean. Aquí está el ángulo recto, esto es D minúscula, y aquí tenemos el ángulo tita. Entonces, tal y como estaba diciendo, este incremento de x que está aquí, ese incremento de x es x2 menos x1. Esto que están viendo ustedes aquí es x2 menos x1. ¿Y cuánto vale? Pues fíjate, es este lado que está aquí, x2 menos x1. Y yo veo que el seno de ese ángulo es x2 menos x1 entre d. De tal manera que ya sé que x2 menos x1 es igual a d seno del ángulo. Pero como yo le he impuesto al problema que la distancia d sea muy pequeña y que la distancia L sea muy grande, estoy seguro de que ese ángulo tita va a estar muy cerca de cero, es muy pequeño. ¿Y qué pasaba para aquellos ángulos infinitesimales? Pues que el ángulo era igual al seno igual a la tangente. Es decir, que yo aquí puedo escribir que tita es igual al seno de tita igual a la tangente de tita, que además ya lo hemos comprobado varias veces en clase, cuando yo les pedía que escribiesen en el ángulo 0,01, hiciesen el seno de 0,01, la tangente de 0,01, radianes, evidentemente, siempre hablamos en radianes, y veíamos que nos daba el mismo resultado. De tal manera que aquí escribiré tangente de tita. Y si me doy cuenta de otro detalle súper importante, este ángulo tita es este ángulo tita que está aquí. ¿Por qué? Porque esta línea es perpendicular a esta. Voy a cambiar de color para ponerlo de manifiesto. Esta línea, estaba diciendo, es perpendicular a esta. Y esta línea es perpendicular a esta. De manera que corresponde a un giro de 90 grados. Por tanto, puedo afirmar que este ángulo tita que está aquí es este mismo ángulo tita. ¿Y por qué me interesa ese ángulo tita? Porque este ángulo tita, si yo me voy ahora al triángulo grandote que estoy dibujando aquí, a este triángulo grandote, veo que la tangente de tita es I entre L. Lado opuesto entre el lado que toca. Bien, entonces aquí donde está la tangente de tita, escribo lo que vale. Vale I entre L. ¿Y para qué quería yo x2 menos x1? Pues yo quería x2 menos x1 para hallar la diferencia de fase. De tal manera que lo único que tengo que hacer aquí es venir y poner D por I entre L. Pues bien, la diferencia de fase en el fenómeno de interferencia con la doble rendija de Young vale 2pi entre lambda D por I entre L. Y ya con eso, si te lo preguntan en el APAO que hay, dónde están los mínimos, dónde están los máximos, lo único es imponer la condición o bien de mínimo o bien de máximo. Por ejemplo, lo hago para los máximos, para los mínimos se hace exactamente igual, como se pueden imaginar. Chicos, ¿qué tiene que pasar para que aquí me dé un máximo? Ya acabamos de ver que lo que tenía que pasar es que me diese 4i. ¿Qué tiene que pasar para que esto me dé 4i? Que coseno de delta sea 1. ¿Y qué tiene que pasar para que coseno de delta sea 1? ¿Para qué ángulos el coseno valía 1? Para 0, para 2pi, para 4pi, etcétera. Es decir, que esto, 2pi D por I entre lambda y L tiene que ser igual a 2npi. Se va el 2pi con el 2pi y lo único que tengo que hacer ahora, despejando de aquí, hallaré dónde están los máximos. Y me queda que la I máxima vale n por lambda entre L y todo esto entre D. Y aquí se comprueba lo que les decía antes. El requisito necesario de que la distancia D sea muy pequeña y que la longitud L sea muy grande, y se debe a, necesito compensar el efecto de que lambda, estamos hablando de 10 elevado a menos 7 metros. Y para compensar ese valor necesito que la L sea muy grande y que la distancia D sea muy pequeña. Bien, dice la segunda cuestión, enuncie e ilustre mediante un diagrama de Rayleigh las leyes de reflexión y de la refracción de la luz. Vamos a ver, leyes de reflexión y refracción de la luz. Primera ley,
El rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado están todos en el mismo plano. Segunda ley, el rayo reflejado forma con la perpendicular o con la normal a la superficie el mismo ángulo que forma el rayo incidente. Ojito, que aquí cuando les preguntan esto solo se obsesionan con la ley de Snell y se olvidan de comentar lo del rayo reflejado. Detalle importante, comentar, escribir que el rayo reflejado forma el mismo ángulo que el rayo incidente. Y finalmente, que el rayo refractado, como se cambia de medio y cambiar de medio implica un cambio de velocidad, ese rayo cambia el ángulo con la vertical. Y depende de las velocidades con las que se mueve en el medio, que en función de los índices de refracción quedará de la siguiente manera. N1 seno de tita 1 es igual a N2 seno de tita 2. Con la ley de Snell me va a permitir calcular el ángulo de refracción en el segundo medio. Además, se da la circunstancia de que si yo voy de un medio en el que el índice de refracción es mayor que el segundo medio, si N1 es mayor que N2, detalle importante, hay un cierto ángulo que se llama ángulo límite para el cual se va a provocar la reflexión total interna. ¿Por qué? Porque si yo voy de aquí a este segundo medio, si este es el ángulo tita 1 y este es el ángulo tita 2, como N1 es mayor que N2, ya sé que el ángulo tita 2 va a ser más grande. De manera que va a haber aquí un rayo, aquí va a haber un cierto rayo para el cual el ángulo con el que forma aquí en la salida es de 90 grados. Pues chicos, a partir de este ángulo que se llama ángulo límite, todos estos rayos, el rayo que va a quedar va a ser solamente reflejado, no va a existir rayo refractado. Por eso se llama fenómeno de reflexión total interna. Y le voy a imponer esa condición en el caso del diamante. El caso del diamante es un caso bastante especial porque es la sustancia que presenta el mayor índice de refracción. Y escribiré que 2,4 seno de tita 1 es igual a 1 por, ¿cómo le digo aquí que estoy hallando el ángulo límite? Poniendo seno de 90 grados. Y aquí escribiré ángulo límite. Bien, me queda entonces que el seno del ángulo límite es igual a 1 entre 2,4. Y el resultado es de... Bien, y nos queda que el ángulo límite vale 24 grados 37 minutos. Pues nada, una cuestión que no reviste ninguna dificultad y que, como están viendo, y lo hemos visto ya en varias PAU, es un problema que suele aparecer en las cuestiones. Bien, dice la siguiente cuestión. Considere un campo magnético B uniforme y un conductor rectilíneo indefinido por el que circula una corriente eléctrica I. Si el conductor está colocado perpendicularmente al campo magnético, dibuje en un esquema el campo B, el conductor indicando el sentido de la corriente y la fuerza que ejerce el campo magnético sobre el conductor. Vamos a ver, vamos a dibujarlo perpendicularmente, de tal manera que si yo dibujo, a ver, aquí voy a dibujar el hilo y tengo que marcar la intensidad de corriente. Por ejemplo, voy a decir que la intensidad de corriente va hacia arriba. Eso es irrelevante. Es marcar uno de los sentidos. Intensidad ahí. Bien, vamos a marcar el campo magnético B. Campo magnético B perpendicular, por ejemplo, hacia allá. Campo magnético B. Y hallar la fuerza que ejerce el campo magnético sobre el conductor, el módulo, etcétera, etcétera, y dibujarla. Vale, vamos a ver. Fuerza sobre ese conductor. Pues para hallar la fuerza sobre ese conductor, tengo que recordar que la fuerza era I, la integral de diferencial de L por B. ¿Qué era diferencial de L? Diferencial de L era un vector infinitesimal que se toma en el sentido de la corriente. Y aquí, chicos, lo único que tenéis que hacer es aplicar la regla de la mano derecha. Si yo, con los 4 dedos de la mano derecha, marco el giro que va del primer vector al segundo, en ese momento el dedo pulgar me está indicando hacia dónde va la fuerza magnética. Si yo hago ese giro, veo que la fuerza magnética va hacia el interior de la pizarra. F va hacia adentro. Que si no lo quieren dibujar en perspectiva, lo pueden dibujar así. Lo indicas así en el examen. F hacia adentro. Ya sabemos la dirección y sentido que tiene. Si prefieres hacerlo ya un poco más
haciendo referencia a los vectores, tomas eje X, eje Y, eje Z, ya sabes que la fuerza F va a ser menos no sé cuántos vector unitario Y. Porque fíjate que con este sistema de referencia que hemos elegido, este sistema de coordenadas, sale hacia la parte negativa del eje OX. Por tantas menos tantas veces el vector unitario Y. ¿Y cuánto vale? Pues sería ser F y la integral de diferencial de L por B por el seno del ángulo que forma. Estamos haciendo el módulo. Y el seno del ángulo que forma, como me han dicho que es perpendicular, seno de 90, vale, lo he puesto, pero en realidad es que seno de 90 vale 1. Por tanto, podemos prescindir de esto. B me dice aquí que es uniforme, vale. B me dice aquí que es uniforme, por tanto sale fuera de la integral, y B, la integral de diferencial de L. ¿Y cuánto vale la integral de diferencial de L? Oye, es que la integral de diferencial de L vale L. Pues bien, me queda algo tan sencillo como multiplicar y BL. Por tanto, la fuerza vale. Intensidad, me dice que es 2 amperios. Campo magnético, 2. Longitud, 2. Me queda 8 newton. Pues si quiere que te quede así ya redondito, escribirás que F vale menos 8I newton. Ya tenemos entonces, chicos, la fuerza magnética que actúa sobre ese hilo de longitud indefinida. Bien, y la cuarta cuestión nos dice: un satélite de masa 500 kilos describe una órbita circular de 46.000 kilómetros en torno a la Tierra. Cuidado que nos está dando el radio, por tanto ya se sobreentiende que nos está midiendo la distancia al centro de la Tierra. No caigamos aquí en el error de sumar el radio de la Tierra, que por otro lado tampoco nos lo da, indicando que no tenéis que sumarlo. Determina el módulo de la fuerza vectorial neta que sufre el satélite debido a la interacción con la Tierra y con la Luna. Bueno, en este caso, como está muy cerca de la Tierra y la Luna está a 384.000 kilómetros, la influencia de la Luna va a ser despreciable comparada con la influencia de la Tierra. Sin hacer ningún cálculo, ya esperamos que ese sea el resultado. Cuando se encuentran alineados, sabiendo que la distancia entre la Luna es eso, 384.400 kilómetros. Vale, ¿en qué consiste eso? Simplemente, si yo pongo por aquí el satélite, si yo pongo aquí el satélite, 46.000 kilómetros sería esta distancia. Por tanto, la distancia a la que está la Luna de este satélite sería 384.400 menos 46.000 kilómetros. Y lo único que tengo que hacer es, aquí tendría la fuerza que la Tierra hace sobre el satélite. Y en sentido contrario, la fuerza que la Luna hace sobre el satélite. La he puesto así más grandita de lo que debe, simplemente para que se vea. Y la fuerza neta sobre el satélite entonces será la fuerza que hace la Tierra sobre el satélite menos la fuerza que hace la Luna sobre el satélite. Y consiste en algo tan sencillo como escribir que la fuerza que hace la Tierra sobre el satélite es G, 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa de la Tierra. Este dato está mal. La masa de la Tierra, si no recuerdo mal, 6 por 10 elevado a 24. Bien, pues tal y como les estaba diciendo, cuidado que aquí está este error, porque la masa de la Tierra es 6 por 10 elevado a 24, por la masa del satélite, que es 500, aunque eso es irrelevante, porque no hace falta que nos den la masa del satélite, puesto que estamos comparando una fuerza con otra, da igual que sean 500, 1 kilo o 10.000 kilos. Entre la distancia al cuadrado, pues escribiré 4,6 por 10 elevado a 7 al cuadrado. Y después haré lo mismo con el caso de la Luna, la fuerza que la Luna sobre el satélite, exactamente igual, solo que aquí pondré la masa de la Luna y debajo pues tendré que poner 384.000 menos 46.000, pues lo que nos quede, 338.000 kilómetros. Y al cuadrado. Pues chicos, cuando ustedes hayan este numerito y hayan este numerito, verán que no se puede comparar la fuerza que la Luna hace sobre el satélite. Y en todo caso, si quieren restar, verán que apenas va a variar. Y queda un resultado, pues eso, bastante fácil de hacer esta cuestión y no vale la pena que perdamos más tiempo en ello.